lo van a estar utilizando una y otra vez en los próximos cursos en los cuales van a ver introducción a la física moderna. Es decir, es un concepto que tiene un papel muy importante en la mecánica cuántica. Bueno, vamos a recordar qué es el momento magnético. Es momento magnético. Que se indican con la palabra mu, griega. Bueno, entonces, el momento magnético, la magnitud del momento magnético es la corriente por el área de un circuito. Es la magnitud. Y vamos a ver cómo, en cuanto a vector, cómo se comporta. Si tenemos aquí un circuito donde la corriente va en esta dirección, entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, vamos a dibujar otra vez el dedito. ¿Sí? Como la corriente va en esa dirección, así, entonces el momento magnético es un vector perpendicular a esta superficie, a la superficie del circuito. Entonces el momento magnético sería algo así. ¿Sí? Entonces, como vector es IA por N, donde N es un vector perpendicular a la superficie en donde corre el circuito que lleva una corriente I. Hay que recordar mucho este concepto porque se va a utilizar una y otra vez en sus usos posteriores. Bueno, ahora, físicamente, lo importante de este concepto de momento magnético es la forma como interacciona con campos externos, ¿sí? Si tenemos una espira así cerrada, con una determinada corriente I y una área A, si este circuito lo metemos dentro de un campo magnético externo, entonces la pregunta es, este circuito cerrado, ¿cómo va a interaccionar con el campo magnético externo? Bueno, si vemos de perfil a este circuito, de tal forma que vamos a verlos desde este lado, lo veríamos así. Veríamos que tiene aquí su momento magnético, mu, y que tiene aquí el campo magnético, B. Entonces, el campo magnético actuando sobre el momento magnético va a producir una tendencia a que el momento magnético se alinee con el campo externo, con el campo externo. O sea, la tendencia sería a que finalmente, puesto que el campo magnético externo es fijo, entonces, si tenemos así el campo magnético, la tendencia es que el circuito alinee su momento
con el del campo externo, tal como se ve en la figura. O sea, tendería a girar así. De estar en esta posición, pasaría a esta posición. Este sería el punto de equilibrio, cuando el momento magnético y el campo magnético externo están alineados. Por lo tanto, de esta situación a esta situación, lo que ocurre es un giro en esta dirección. Bueno, y si hay un giro del plano del campo magnético, entonces es que está ocurriendo que le estamos aplicando una torca. Por lo tanto, la torca, como lo dijimos en clase, la torca, ¿qué hace? Que el momento magnético se alinee con el campo externo. La torca es igual a mu cruz B. Entonces, tanto esta definición de campo magnético, que sería I por A por un vector perpendicular al plano, son fórmulas que tienen que aprenderlas, ¿sí? Primero, véanse cómo la definición del momento magnético es muy sencilla. Es la corriente del circuito por el área del circuito, ¿sí? Y por n, un vector perpendicular al área que obedece la regla de la mano derecha, ¿sí? Y la torque es simplemente el producto de mu cruz B. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer a esto? Bueno, vamos a pasar a otra página. Lo que podemos decir es que si a nivel de macro ocurre que un circuito tiende a alinearse con el campo magnético externo, eso quiere decir que el momento magnético se comporta, por ejemplo, si tenemos un circuito así, con su momento magnético así, sería mu, y con un campo magnético externo así, ¿ve? Entonces, repetimos, esto va a tender a alinearse con esto. Bueno, esto ocurriría también si tenemos un imán que tenga aquí el norte, aquí el sur, y si ponemos al campo magnético, digo al imán, en un campo magnético externo, pues la tendencia del imán, tal como ocurre con la brújula, sería alinearse con el campo magnético externo. Esta será la tendencia del imán, alinearse con el campo magnético externo. Bueno, eso funciona a nivel macroscópico. Pero uno se preguntaría, en este caso, lo que estamos viendo es un circuito que tiene su momento magnético. En este caso, no estamos viendo ningún circuito. Entonces, ¿por qué el imán se comporta igual que un circuito cerrado? ¿Sí? Como ya le habíamos dicho en otra clase, pero es importante que se les quede grabado, lo que ocurre es que el imán, bueno, de hecho, un material de fierro como una barra ferromagnética, tiene adentro átomos. Los átomos tienen un núcleo, ¿sí? Alrededor del núcleo está rotando cargas negativas, ¿sí? Y aquí tenemos el núcleo positivo. Entonces, este movimiento de los electrones alrededor del núcleo, pues es equivalente a un circuito, a una corriente.
ya que esta carga está en movimiento, ¿sí? Entonces, el movimiento del electrón o del conjunto de electrones semeja el movimiento de una corriente eléctrica. Por lo tanto, si tiene una corriente eléctrica, pues tiene asociado un momento magnético. Bueno, esos son los a nivel de átomos. Pero algo interesante es que si pensamos en el electrón como una esfera cargada negativamente, en la mecánica cuántica, a este movimiento que supuestamente tiene el electrón de estar rotando también, como es una carga que está rotando y está en movimiento, pues también se le adjudica un momento magnético P. Entonces, tendríamos que dentro del material ferromagnético, tendríamos dos componentes que contribuyen al campo, a formar un campo magnético, a formar, perdón, momentos magnéticos. El movimiento de los electrones alrededor del núcleo y por otra parte el movimiento de rotación mismo que en la mecánica cuántica se le adjudica al electrón. ¿Sí? Ese es el spin y aquí está el momento magnético. Bueno, entonces estoy repasando eso para que se quede grabado esto muy fuertemente en su memoria. Por lo tanto, originalmente este pedacito de fierro, ferromagnético, ¿sí? Pues tiene un desorden en sus átomos. No, no hay una orientación preferente. Quiere decir que tenemos, en cuanto a momento magnético total, que sería la contribución de este momento más este momento, tendríamos que tenemos un desorden en la distribución de sus momentos magnéticos. ¿Sí? Bueno, tendríamos esto, ¿sí? Una distribución caótica de los momentos magnéticos asociados a cada átomo. Pero entonces viene este hecho, que a ese material ferromagnético lo metemos dentro de un fuerte campo magnético y entonces de esta situación caótica pasa a una situación en la que, al igual que este imán tiende a orientarse con el campo magnético externo, los momentos magnéticos de los átomos tienden a alinearse con este campo magnético externo. ¿Sí? Y entonces ocurre también algo muy interesante, que si tenemos por una parte la contribución del campo magnético externo, vamos a ponerle B externo, estos momentos magnéticos alineados son especies de imanes pequeñitos que están alineados. Y entonces, estos a su vez contribuyen con un campo magnético interno. Y entonces, lo que observaríamos es que el campo magnético externo se suma al campo magnético interno inducido. ¿Sí? Bueno, ahora, la siguiente pregunta, que ya la hemos discutido en otras clases, es ¿qué ocurre si desaparece el campo magnético externo? Bueno, lo que ocurre con el campo magnético externo es que, como ya hay un campo magnético interno,
Aunque desaparezca este campo magnético externo, este campo magnético interno tiende a mantener orientados a los momentos magnéticos de los átomos. O sea, que gracias a este procedimiento hemos creado un imán de esta forma artificial. Bueno, a mí como físico me llama mucho la atención esta cuestión de cómo producir imanes aplicándoles fuerzas magnéticas externas y tratar de explicarlos en función de que antes había un desorden total en los momentos magnéticos, ¿sí? Pero con la ayuda de una fuerza externa los ordenamos. En términos de termodinámica, quiere decir que de pasar de una entropía grande, porque la entropía es un concepto que define el desorden, pasar de un gran desorden a un desorden menor, quiere decir disminuir la entropía, ¿sí? Pero esa disminución de entropía se gasta a su vez con una producción de calor, de tal forma que de todos modos la entropía global del procedimiento, del proceso, aumenta. Sin embargo, en esta pequeña región, aquí aumentó el orden. Bueno, es un comentario para que recuerden que el momento magnético se calcula muy fácilmente multiplicando la corriente por esta área y que el momento magnético es perpendicular a la superficie. Bueno, ok. Vamos a pasar ahora, después de esto, vamos a pasar a la ley de Ampère. Bueno, otra cuestión. Si aquí tenemos ya un imán, un fierro imantado, o sea que ya se quedó como un imán, con su norte y con su sur, ¿cómo creen que podríamos volverlo a su estado original, en el cual no había ningún norte ni ningún sur? A ver, es una pregunta que les hago. ¿Cómo pasaríamos de este orden, sí, al estado original, que era un estado de desorden? Es una pregunta que les hago. ¿Calentándolo? Calentándolo, ¿sí? Bueno, en efecto, dándole calor, el calor es sinónimo de energía desordenada. Entonces, si lo calentamos, volvemos a producir un desorden. Pero lo interesante es que uno pensaría que ese calentamiento podría ser un calentamiento ligero de 60, 70 grados. Y no, bueno, yo aquí en mi casa ahorita me puse a hacer ese experimento, agarré un clavo, le puse bajo un fuerte campo magnético con los imanes de neodimio, se quedó en efecto imantado como un norte y un sur, pero para volverlo a su estado original, al clavo lo tuve que meter a la estufa y calentarlo hasta 400 grados, o sea, hasta que el clavo se puso rojo. Solo entonces desapareció el desorden. O sea que para producir un orden hay que meterlo en un campo magnético externo. Pero para dar marcha atrás a ese desorden, hay que utilizar también una gran cantidad de energía en forma de calor, ¿sí? La temperatura correspondiente a una temperatura la energía correspondiente a una temperatura de 400 grados. ¿Por qué digo que son 400 grados si no tenía yo a la mano ningún termómetro? Bueno, porque el clavo se puso al rojo vivo. Y cuando está al rojo vivo, quiere decir que tiene una temperatura del orden de los 400 grados centígrados. Entonces me costó trabajo realmente desordenar el imán que ya había producido. Bueno, es una experiencia interesante y como físico experimental, pues no me gusta nada más hablar de las cosas, sino en la medida de lo posible hacer experimentos. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la ley de Ampère. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muy bien.
Entonces quedamos que el examen va a ser el próximo jueves, ¿verdad? Sí, el día 20, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver la ley de Ampère, a repasarla. Bueno, entonces la ley de Ampère nos dice que la integral cerrada de B punto diferencial de trayectoria es igual a mu 0 por I. Es decir, que si tienen una trayectoria cerrada que está atravesada por una determinada corriente, ¿sí? Alrededor de esta corriente se crea un campo magnético. En este caso, el campo magnético sería diferente en este punto que en este punto que en este punto, puesto que no están a una distancia constante del punto donde está cruzando la corriente. De todos modos, se sigue cumpliendo la ley de Ampère. Pero claro, si al igual que la ley de Gauss queremos sacarle provecho para hacer cálculos sencillos, pues lo ideal sería que fuera una corriente en una trayectoria circular y que en su centro pasara una corriente y de tal forma que estando todos los puntos equidistantes al centro de la trayectoria circular, entonces uno pudiera asegurar que la magnitud del campo en cada punto es la misma. En este caso de simetría radial, uno sí puede decir que el campo en cada punto en magnitud es el mismo. Pero naturalmente que el campo en este punto tendría esta orientación, por ejemplo, ¿sí? No, perdón. Para sacar la orientación del campo también aplicamos la ley de la mano derecha. Entonces, otra vez, si la corriente sube, el campo magnético ¿hacia dónde va a ir? A ver, aplicando la regla de la mano derecha. Si el campo magnético, digo, si la corriente sube, el campo magnético ¿hacia dónde va a apuntar? En sentido antihorario. Exactamente, aquí va a haber un campo magnético que va a ser así. Un campo magnético así. Pero aquí va a haber el mismo campo magnético en magnitud, pero va a cambiar de dirección. Aquí también había un campo magnético, el mismo en magnitud, pero apuntando en una dirección diferente. O sea, desde fuera, si pusiéramos en el centro de un alambre aquí que está cruzado por corriente y pusiéramos unas brújulas alrededor, las brújulas tenderían a orientarse así. Esto visto desde arriba al plano en que pasa en que está el campo magnético, ¿sí? Entonces, a partir de este tipo de observaciones, fue como Ampère dedujo esta ley, ¿sí? Les señalo que la brújula es, como ustedes sabrán, es un invento chino, ¿sí? Es un objeto muy pequeñito, muy liviano, que responde fácilmente a la orientación del campo magnético, ¿sí? Entonces, si bien la brújula empezó siendo utilizada para fines de orientación geográfica, sobre todo por los barcos, ¿no? Que tenían que navegar en la noche lejos de las costas,
se orientaban pues con las brújulas, pero después en el campo de la física pasó a ser un sensor de campo magnético, un sensor. Sensor de campo magnético, ¿sí? Entonces, es un aparatito muy, bueno, hasta como que es exagerado decirle aparatito, pero a pesar de su sencillez, tiene una gran aplicación en la física porque nos permite detectar el campo magnético, ¿no? De hecho, cuando yo hago experimentos en el laboratorio para medir el campo magnético de una bobina, es un problema porque uno pensaría que si uno usa bobinas, automáticamente van a apuntar al norte. O sea, van a apuntar, si estamos en el laboratorio, van a apuntar hacia el Cerro del Chiquihuite, más o menos. Pero no apuntan hacia, dependiendo del lugar, apuntan hacia diferentes lados. Quiere decir que el laboratorio está contaminado, intoxicado de diferentes tipos de campo magnético, porque hay muchos equipos, muchas corrientes, y entonces es un desorden el comportamiento de la brújula. Después de muchos intentos, uno por fin encuentra un lugar donde no hay campo magnético y la brújula se comporta pues decentemente, ¿no? Y apunta al norte. Pero en general, en el laboratorio es difícil que la brújula apunte al norte. ¿Por qué? Porque dentro del laboratorio hay muchos campos magnéticos, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos indica una cosa, que la brújula es muy sensible a ese desorden del campo magnético dentro del laboratorio. Bien, entonces aquí tenemos esta ley y ahora vamos a que ustedes hagan un poquito de ejercicios. A ver, vamos a ver. Si tenemos, bueno, nos faltan 10 minutos. Vamos al siguiente problema, ¿sí? Tenemos dos corrientes. Así. Este punto quiere decir que la corriente sale. Y esta cruz quiere decir que la corriente entra. Entonces esta le llamamos I1. Esta va a ser I2. Bueno, la pregunta sería, calcular la posición del punto P en donde el campo B es nulo. ¿Sí? Vamos a ver, esta distancia podemos poner aquí si quieren un sistema de coordenadas. ¿Sí? Sería X, sería Y. Bueno, y 1 va a ser 12 amperes. Y 2 va a ser 10 amperes. ¿Sí? Entonces, a ver, traten de calcularlo. Vamos a analizarlo primero. Antes que ponerse a hacer operaciones, vamos a analizarlo.
esta corriente va a producir un campo, de acuerdo a la ley de Ampère. Alrededor va a producir un campo. El campo magnético producido por esta corriente sobre esta línea, ¿en qué dirección va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Por ejemplo, en este punto. ¿Hacia arriba? Sería hacia arriba, ok. El campo magnético producido por esta corriente, ¿hacia dónde va a ir? ¿También hacia arriba? Hacia arriba también, ¿verdad? Entonces, al parecer, no hay forma de que en el espacio entre las dos corrientes, el campo magnético sea cero, porque lo que pasa en este punto va a pasar también en este punto y en este punto. Pero vamos a analizar de este lado, en este lado. Tenemos aquí, hacia dónde iría, en este punto, hacia dónde iría el campo magnético. A ver, vean. Debido a esta corriente, ¿a dónde iría el campo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Y en este punto, el campo magnético, ¿hacia dónde iría? O sea, el campo magnético debido a esta corriente, en este punto, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Entonces, si aquí en esta zona es donde los campos magnéticos se generan en sentido contrario. Entonces, es en esta zona, a la izquierda de la primera corriente, en donde pueden darse una suma cero. Bueno, el punto es encontrar cuáles son las coordenadas de este punto P, en la cual la suma de campos es cero. ¿Sí? Bueno, nos vemos dentro de 5 minutos. Voy a cortar ahorita la clase y nos vemos dentro de 5 minutos mientras resuelvan el problema.